Que el Señor los bendiga, queridos hermanos y amigos. Es un gozo muy grande poder nuevamente estar juntos para compartir este tiempo de alabanza, de poder estar en la presencia del Señor, de mirar su palabra y juntos realmente alabar y adorar el nombre de nuestro Señor. Amén. Buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga ricamente. Estamos gozosos de poder estar nuevamente aquí con el propósito de compartir la palabra del Señor con todos ustedes, con nuestros hermanos en Cristo y nuestros amigos que nos siguen por las redes, y esperando que el Señor en esta noche nos dé una gran bendición y que su Santo Espíritu renueve nuestras vidas y nuestros corazones. Vamos a comenzar cantando todos unidos, todos juntos y alabando el nombre del Señor.
Vamos a leer la palabra de Dios en el segundo libro de Crónicas, capítulo 34, y leemos los versículos del 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David, su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Amén. Es interesante ver el tiempo de Josías, y se lo reconoce en la Biblia como un tiempo de avivamiento. Josías, tenemos que decir que fue uno de los reyes buenos que tuvo Judá, y que realmente durante su reinado se produjo un gran avivamiento espiritual. Su nombre significa Jehová sana, Jehová respalda, Jehová sostiene. Esa es la idea del significado de su nombre. Cuando hablamos de avivamiento es necesario que vayamos a la palabra de Dios, a la Biblia, para comprender lo que es un verdadero avivamiento espiritual. Tal vez nos tenemos que preguntar qué significa, qué es avivar. Es la imagen de soplar sobre un fuego que se está apagando para que se avive, es decir, que vuelva a surgir la llama. Tenemos testimonios en la Biblia acerca de la importancia del avivamiento. Dice el profeta Habacuc en el capítulo 3, verso 2, «Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia». Qué hermosa oración, qué hermoso ruego el del profeta Habacuc, pidiendo que realmente el Señor pudiera realmente avivar su obra en medio de los tiempos. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo en su segunda carta, capítulo 1, verso 6, dice: «Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos». Es decir, aquí está hablando de un avivamiento personal. Y Pablo le está diciendo a Timoteo y le está aconsejando que avive el fuego del don de Dios que estaba en su vida. Más adelante sigue diciendo, porque Dios no te dio espíritu de cobardía, sino de poder, espíritu de amor, espíritu de dominio propio. Su vida tenía que ser una vida que realmente mostrara el poder y la gracia, el amor, la misericordia de Dios. Veamos algunos aspectos del avivamiento en tiempos de Josías. Primeramente, para poder entrar un poco en el contexto de ese tiempo, tenemos que decir que Josías llegó al trono porque su padre Amón fue asesinado. En la segunda carta de Reyes, capítulo 21, versículos 20 al 23, se describe qué era lo que había ocurrido. Habiendo sido un rey que hizo lo malo, estamos hablando de Amón, el padre de Josías, ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró, y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Y los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su casa. Fíjese de qué manera muere el padre de Josías, ¿no? Por mano de sus propios siervos, quienes lo mataron en su propia casa. La segunda cosa a considerar, que es importante decir, no porque Amón, su padre, había hecho lo malo delante de Dios, esto significaba que él también tenía que hacerlo. Su padre, su abuelo, no habían hecho lo bueno, ni Amón, ni tampoco Manasés habían actuado de manera correcta, pero ahora fue diferente con Josías. Josías hizo lo recto, dice la palabra, ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David, su padre, y dice que sin apartarse ni a derecha ni a la izquierda. Qué importante, ¿no? Que pudo realmente mirar a alguien en su pasado, en este caso David, y pudo realmente seguir los pasos de este hombre de Dios.
hay algo interesante porque podemos dar un primer postulado aquí. Anhelamos un avivamiento en nuestra vida, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, y el primer punto que debemos resaltar es que debemos dejar de hacer lo malo y hacer lo recto ante los ojos del Señor. Josías, después de 2 reinados de su padre y de su abuelo que fueron realmente malos y muy duros, sin embargo, allí este hombre de Dios, Josías, hizo lo bueno, anduvo en los caminos de Dios y Dios bendijo no solamente su vida, sino que bendijo a toda la nación. Así que dice el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es decir, que si hemos andado en caminos que no eran los correctos, nos debemos arrepentir y debemos convertirnos al Señor para que nuestros pecados sean borrados y podamos recibir del Señor tiempos de refrigerio, de bendición y de avivamiento en nuestra vida. Pero estos tiempos nos van a venir y este fuego de Dios, este fuego de la gracia, de la presencia de Dios, si realmente no hay una verdadera consagración y una verdadera dedicación al Señor. Josías realmente pudo experimentar esto porque él se dedicó al Señor aún desde muy niño. Podemos y tenemos ejemplos en la Biblia de cómo realmente Dios puede mostrar su poder en relación y a diferencia de lo que otros hacían. Los profetas de Baal en su tiempo saltaban y gritaban y se cortaban los brazos para que descendiera fuego cuando estaban allí frente al profeta Elías, y dice la Biblia que no pasó nada, nadie pudo responder esas oraciones, esos clamores. Sin embargo, cuando Elías hace una sencilla y humilde oración rogando a Dios que le respondiera por fuego, dice que el fuego de Dios descendió del cielo y quemó el holocausto y consumió todo, las piedras, todo, la leña, hasta lamió el agua que había en la zanja. Qué manifestación del poder de Dios, ese fuego de la presencia de Dios descendió, pero había una vida consagrada, un hombre de Dios, un profeta que Dios había llamado para usarlo, y realmente vemos aquí la gran diferencia. Aquellos no pudieron hacer y lograr nada, pero solamente una sencilla oración de alguien consagrado al Señor puede que realmente el fuego de Dios y la presencia de Dios confirmen su palabra. Volvemos a Josías. En 2 de Crónicas, capítulo 34, versículos del 1 al 3, se nos dice, y tal vez lo que tenemos que señalar acá es la temprana edad de Josías. Dice el texto, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. 8 años tenía y reinó en Jerusalén 31 años. Y hizo lo bueno, anduvo en los caminos de David su padre. En el versículo 3 dice que a los 8 años de su reinado, es decir, ya tendría en este caso 16 años, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Qué importante esto, ¿no? Es importante porque era un niño, tal vez después ya era un adolescente, un muchacho muy joven, sin embargo había en su corazón una gran devoción y una gran necesidad de buscar a Dios. Tal vez nos podemos preguntar hoy, ¿dónde está la juventud que desde temprano busca al Dios de la Biblia, al Dios de la palabra? Y qué importante esto, ¿no? Porque nos quedamos tal vez pensando qué es lo que está ocurriendo. A veces pensamos que el Evangelio y las cosas espirituales no son para los niños, tal vez es para la gente grande. Sin embargo, Dios llama a aquellos que son aún niños y puede revelarles grandes cosas y puede bendecirlos y puede elegirlos y llamarlos para un ministerio maravilloso. Qué importante que podamos tomar en cuenta esto. Hay un segundo postulado que dice, ¿anhelamos avivamiento?
busquemos a Dios desde temprano, desde la niñez, desde la adolescencia y desde la juventud. Qué hermoso esto. Aquí hay otra cosa que sacar, ¿no? Lo primero dijimos que debemos dejar de hacer lo malo y hacer lo recto ante el Señor. Debemos buscar a Dios desde temprano. Si hemos sido llamados cuando éramos niños o adolescentes o jóvenes, desde ese comienzo debemos realmente responder al llamado de Dios. Tenemos algunos ejemplos. Yo quisiera mencionar dos nada más que son muy conocidos. Cuando Dios llamó a Samuel, allí en 1 Samuel capítulo 3, versículos 10, 11 y 19 y 20, dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retañirán ambos oídos. Mire lo que Dios le estaba diciendo a Samuel, que era un niño, que era un jovencito. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era profeta de Jehová. ¿Qué le parece? Un niño. Sin embargo, Dios lo llama y le encomienda un ministerio y llegó a ser un gran siervo de Dios, un gran profeta del Señor, un juez de Israel. También podemos mencionar a Jeremías, uno de los profetas mayores. Y cuando leemos allí en capítulo 1, versículos 4 al 9, dice, vino pues palabra de Jehová a mí, dice Jeremías, diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. O sea que antes de nacer ya Dios lo había elegido. Dice, y yo dije, dice Jeremías, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Qué maravilloso que podamos realmente comprender este punto tan importante, que los niños, los jóvenes, los adolescentes tienen que tener un encuentro personal y glorioso con el Señor, y el Señor estará de ellos formando siervos, siervas, predicadores, misioneros que lleven la palabra y que puedan extender este avivamiento glorioso en todo lugar donde el Señor los envíe. Podemos decir también al leer Segunda de Crónicas, capítulo 34, los versículos 3 y 4. Dice así, a los 12 años de su reinado, ya para esto aquí está mencionando cuando Josías tenía 20 años, comenzó, fíjese lo que hizo, a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, es decir, lugares de adoración idolátrica, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, despedazó también las imágenes de acera y las esculturas y estatuas fundidas y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificio. Mire lo que hizo, 20 años de edad, que realmente aquí lo encontramos haciendo algo que era limpiar, purificar. Y tal vez aquí tenemos un tercer postulado. ¿Anhelamos un avivamiento? Empecemos a limpiar. Empecemos por casa, empecemos a limpiar nuestra propia vida. Mire, hay algunos textos que tenemos muy claros en el Nuevo Testamento. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, hablando de lo malo, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena
obra. Si alguno se limpia, no podemos trabajar si no estamos limpios. No podemos lograr un avivamiento espiritual si nuestra vida está sucia, está contaminada con las cosas del mundo. Hay otro versículo en la carta del apóstol Santiago, capítulo 4, versículo 8, dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Cuando dice limpiar las manos son símbolo de los actos, de las acciones. Limpiemos nuestra forma de proceder y nuestros corazones deben purificarse, y se los dice a los de doble ánimo. Un texto más, dice el apóstol Pablo a los Corintios: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas de bendición en la palabra del Señor, limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Qué importante, ¿no? Fíjese la importancia de la limpieza, de la purificación, para que podamos gozar de un verdadero avivamiento espiritual. Josías limpió primeramente su corazón. Él buscó a Dios con todo su corazón, aún desde niño. Limpió el templo, limpió las ciudades y toda la tierra de Israel. En el capítulo 34 de Segunda de Crónicas 5 y 7 dice, ¿no? Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Ahí está, terminó su obra de limpieza. No era fácil. Cuando hablamos de esta purificación y de esta limpieza, estamos hablando de nuestra propia vida, estamos hablando del templo, estamos hablando de lo que tiene que ver con la obra de Dios. Todo tiene que ser y pasar por este proceso de limpieza y de purificación para que podamos realmente vivir un verdadero avivamiento espiritual. No es que vamos a estar viviendo con un corazón dividido, un poco en el Señor y un poco en las cosas del mundo. No es que podemos estar a lo mejor con una vida mediocre espiritualmente y pretender que realmente la bendición y la gracia de Dios y el fuego de Dios pueda arder demasiado en el corazón. Necesitamos limpiar nuestra vida y permitir que de esta manera entonces podamos gozar un verdadero avivamiento espiritual. Tercera cosa, en Segunda de Crónicas, capítulo 34, verso 8, aquí dice algo más. A los 18 años de su reinado, ya tendría aquí 26 años de edad Josías. Fíjese que acá hay una constancia, ¿no? Estuvimos viéndolo a los 8 años, a los 16, a los 20 años, ahora lo vemos a los 26 años. ¿Qué hizo? Dice el versículo 8, a los 18 años de su reinado envió para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Fíjese, se interesó en reparar la casa de Dios. Para que tengamos noción, vamos a leer algunos versículos desde el versículo 9 de 2 de Crónicas 34 en adelante. Dice: vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová y lo entregaron en manos de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los carpinteros y los canteros para que comprasen piedra de cantería y madera para armazones y para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Los reyes del pueblo habían hecho todo este desastre. Y sin embargo ahora Josías, como alguien temeroso de Dios,
ahora se dispone restaurar la casa de Dios, el templo. Y dice que estos hombres procedían con fidelidad en la obra. Qué amor por la casa de Dios, tenemos que decir. Podría decir, bueno, podemos ocuparnos de tantas otras cosas. Sin embargo, la casa de Dios había sido deshonrada por quienes realmente la profanaron con sus malas acciones. Pero ahora Él estaba dispuesto a que pudieran realmente restaurar la casa de Dios. ¿Anhelamos un avivamiento? Restauremos la casa de Dios. Hagamos lo que tenemos que hacer en relación con el lugar que Dios nos ha dado. David se gozó con todo el pueblo cuando hacía los preparativos para la construcción del templo, la casa de Dios. Este es el ejemplo positivo. En Primera de Crónicas 29:9 dice: y se alegró el pueblo por haber construido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo a David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Y miren lo que dice: porque ¿quién soy yo?, dice David, ¿y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Qué importante lo que dice aquí. Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. ¡Qué glorioso! Se habían esforzado, habían juntado, con un corazón dadivoso, habían dado muchas cosas, pero David dice que todo lo habían recibido primeramente de la mano del Señor y todo le pertenecía a Él. Dice, por último: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Qué hermoso, ¿no? David se había ocupado, él no pudo construir el templo, lo iba a construir su hijo Salomón cuando ascendiera al trono, pero él preparó todos los materiales, todo lo necesario para que se pudiera construir, y realmente fue una bendición maravillosa. Podemos tener y tenemos un ejemplo negativo que nos ayuda y nos enseña. En el tiempo del regreso del pueblo de Dios de la cautividad babilónica a Judá, a Jerusalén, todo estaba y había sido destruido por los caldeos, por los babilónicos. Parece que inmediatamente cuando volvieron a su tierra, comenzaron cada uno a edificar sus casas artesonadas, pero se olvidaron de la casa de Dios, quien los había librado de la cautividad y los había hecho volver a su tierra. Entonces, allí en el libro de Ageo, Dios los exhorta a ellos y les dice algo que es interesante, que es importante. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún tiempo, el tiempo de que la casa de Dios sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa, la casa de Dios, está desierta? Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y sabe lo que dice el versículo 14: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, que era el gobernador de Judá, hijo de Salatiel, y el espíritu de Josué, que era el sumo sacerdote, y el espíritu, dice, de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Esa palabra que despertó Jehová significa justamente que avivó,
que encendió, que llenó de fervor el corazón de ellos. Estaban ahí apocados y cada uno en lo suyo, pero el Señor, a través de su palabra, realmente les habló y se encendió en ellos, se avivó en ellos el fuego de Dios y comenzaron a trabajar y a restaurar la casa de Dios. Anhelamos un avivamiento, comencemos a restaurar la casa del Señor. Este es otro de los postulados. Quisiera que leamos ahora en capítulo 34, versículo 8, y especialmente Segunda de Reyes 22, 8. Y dice lo siguiente, miren lo que dice. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías, estamos ahora hablando en tiempos de Josías, al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Mientras comenzaron a trabajar y a reedificar, a arreglar la casa de Dios, dice que halló en la casa de Jehová el libro de la ley, la Biblia para nosotros, ¿no? El libro de la ley. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Podemos decir qué gran hallazgo, pero hay algo que nos deja pensando. ¿Cómo es que no tenían contacto con el libro de la ley? Tal vez habían pasado años que esto sucedía. ¿Cuál fue la reacción de Josías cuando viene el escriba y realmente le lee y le muestra el libro y le lee el libro de la ley? Dice que la reacción de Josías fue que rasgó sus vestidos. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. La ley de Dios, la palabra de Dios, revela la expresa voluntad de Dios para nuestras vidas. Al escuchar la palabra, Josías, al recibir la palabra, al mirarla, realmente tal vez se vio reflejado como en un espejo, porque en realidad la palabra de Dios muestra cuál es nuestra verdadera condición, nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras soberbias. Es evidente que por lo sorpresivo y por lo importante de este hallazgo, de haber encontrado el libro de la ley, quién sabe, ahí entre medio de algunos escombros tal vez, tenemos que entender que a lo mejor durante mucho tiempo realmente no habían estado en contacto con la ley de Dios, que durante algunos años realmente no habían estado escuchando ni meditando en la palabra de Dios, ni tenían la mente ni el corazón en los mandamientos de Dios. Josías seguramente recordó el pecado de sus antepasados, que no guardaron la palabra de Jehová, que lo dejaron al Señor ofreciendo sacrificios a dioses ajenos y todas sus obras fueron malas. Por esto Josías rasgó sus vestiduras en señal de reconocimiento de todos estos pecados del pueblo y sus gobernantes, y también rasgó sus vestiduras en señal de arrepentimiento delante de Dios. Aquí hay un postulado que es interesante. ¿Anhelamos un avivamiento? Volvamos a la palabra de Dios. Volvamos a la palabra de Dios. ¿Cuántas veces hay cristianos que no leen hace mucho tiempo la palabra de Dios? Que no solo no la leen, no la oyen, no la escudriñan, no la meditan, por supuesto tampoco la ponen por obra. ¿Sabe que cuando sucede esto, y tal vez como abreviando un poco la historia, hubo dos respuestas de parte de Dios a lo que estaba sucediendo y especialmente a Josías? La primera respuesta de parte de Dios fue para el pueblo, para el pueblo. En 2 Crónicas 34, 25, dice, así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él. Todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mire el mensaje de Dios para el pueblo, que había sido tan desobediente. Dios estaba resuelto a castigar el pecado, no lo pasaría por alto.
Pero la segunda respuesta es para Josías. En los versículos 26 al 28 dice así: mas al rey de Judá que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Y he aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Qué importante esto. Y aquí vemos algo muy importante en Josías. Dios vio un corazón en primera instancia conmovido, quebrantado, estremecido y enternecido delante del Señor. Y esto es algo importante. Hay un versículo en la carta a los Hebreos, capítulo 3, versos 7 y 8, que dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Y en la carta a Santiago dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Qué importante el poder de la palabra de Dios. Dice el Salmo 34, 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Qué más vio Dios en el corazón de Josías? Vio un corazón humillado, un corazón humillado. En el Salmo 51, 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Santiago dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará. El apóstol Pedro dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Qué importante el humillarnos en la presencia de Dios. Esto es lo que hizo Josías. ¿Qué otra cosa vio Dios en la vida de Josías? Dios vio una actitud, rasgó sus vestidos como símbolo de su dolor o tristeza por el pecado. Dice el apóstol Pablo en relación con esto: porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, que seguramente es lo que sentía Josías, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. Qué palabra tremenda esta del apóstol Pablo. Tenemos que decir que realmente a través de esa tristeza, a través de ese haber rasgado sus vestidos, realmente iba a recibir una bendición, porque había algo que comenzaba a arder en su corazón, realmente al ver qué era lo que había pasado anteriormente. La última cosa que tenemos y que Dios vio, dice que Dios vio sus lágrimas y le dice: lloraste en mi presencia, lágrimas de un verdadero quebranto y arrepentimiento. Siempre que las lágrimas sean de arrepentimiento y contrición, se transformarán luego en lágrimas de devoción, gratitud, gozo y adoración en la presencia del Señor. Hay un himno de gloria que expresa realmente esto que decimos. Dice el estribillo: ¿cómo podré expresarte mi gratitud, oh Señor? Solo puedo llorar con lágrimas de amor. Nada te puedo dar, solo mi corazón. Quiero estar cerca, más cerca, cerca de ti, mi Dios. No solo Dios bendijo a Josías, sino que también a todo el pueblo en el tiempo de su reinado. La bendición no fue solamente para él, sino que
todo el reino, todo el pueblo disfrutó de la bendición que Dios dio y el avivamiento y la renovación espiritual que Dios dio a través de Josías. Reinó 31 años en Jerusalén y fueron todos años de paz y bendición, tiempos de refrigerio. Aquí el último postulado. ¿Anhelamos un avivamiento? Humillémonos delante del Señor, quebrantemos nuestros corazones, arrepintámonos delante de Él, lloremos en su bendita presencia. Seguramente el fuego del Espíritu Santo comenzará a arder en nuestros corazones y seremos antorchas encendidas que llevemos el mensaje, la palabra. Estaremos con un avivamiento espiritual y en medio de un pueblo que realmente puede gozar de un verdadero avivamiento espiritual para poder anunciar y predicar este mensaje en este tiempo final. Que el Señor nos ayude, que podamos realmente haber entendido la palabra del Señor y aplicarla a nuestra vida para que podamos vivir en este tiempo un verdadero avivamiento espiritual, así como lo vivió Josías y como fue de bendición para todo el reino, que nosotros podamos disfrutarlo y gozarlo hoy mirando estas pautas tan importantes para nuestra vida en este tiempo. Que Dios esté bendiciendo sus vidas, que la gracia del Señor pueda estar soplando sobre esas cenizas para que comience a arder nuevamente la llama del Espíritu Santo, el fuego del poder de Dios. Que Dios los bendiga ricamente. Vamos a cantar y vamos a seguir alabando al Señor, que la gracia del Señor pueda estar bendiciendo nuestras vidas. Desea tu presencia, solo tú eres digno de reverencia, mas mi casa y yo serviremos al Señor, mas mi casa y yo serviremos al Señor, mas mi casa y yo serviremos al Señor, serviremos al Señor. En santidad viviremos y solo a ti nos postraremos, mas mi casa y yo serviremos al Señor, mas mi casa y yo serviremos al Señor, mas mi casa y yo serviremos al Señor, serviremos al Señor. Unidos juntos, orando juntos, la tormenta libramos, confiando en el Señor. Nos respaldamos, padres y madres, hermanos y hermanas, unidos en su amor. Mas mi casa y yo serviremos al Señor, mas mi casa y yo serviremos al Señor, mas mi casa y yo serviremos al Señor, serviremos al Señor. Unidos juntos, orando juntos, la tormenta libramos, confiando en el Señor.
casa y yo serviremos al Señor, más mi casa y yo serviremos al Señor, más mi casa y yo serviremos al Señor, serviremos al Señor. Es el hogar de la fe que podrá prevalecer, aun si sopla el viento más cruel. Si somos uno en él, todo el mundo ha de ver un hogar lleno de fe. Es el hogar de la fe que podrá prevalecer, aun si sopla el viento más cruel. Si somos uno en él, todo el mundo ha de ver un hogar lleno de fe. Si somos uno en él, todo el mundo ha de ver un hogar lleno de fe. Queridos hermanos, estamos bendecidos por el Señor porque nos permite escuchar su palabra y también porque podemos alabar y glorificar su nombre. Es tan hermoso poder estar en casa sentados viendo la programación y también cantando y alabando a Dios como si lo estuviéramos haciendo en el templo. Gozosos también porque el Señor nos está permitiendo reunirnos el día domingo en las reuniones de distintos horarios y nos permite la oportunidad de encontrarnos con nuestros amados hermanos y así también compartir la palabra del Señor. Le damos muchas gracias a Dios porque Él está a cada momento al lado nuestro para ayudarnos, para bendecirnos y para llenar nuestro corazón de su amor y de su bendición. Vamos a orar ahora todos juntos. Si hay alguna necesidad, alguna petición en los corazones, podemos poner esta petición delante de Dios para que Él obre con su mano de poder y de misericordia y pueda traer bendición, libertad, sanidad. Todos unidos vamos a orar en este momento. Amén. Señor, te damos gracias por este hermoso tiempo que nos has permitido, Señor, estar en tu presencia, gozarnos, Señor, de tu bendición, porque tú estás en medio nuestro, Señor, cuando te alabamos, te bendecimos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, tú conoces los corazones, Amén. Si hay peticiones, Gloria a Dios. si hay necesidades, si hay enfermedad. Señor, que tu mano de misericordia y de poder esté obrando, Señor, en cada vida, Gloria a en ti, aquellos que están Jesús. enfermos, que los sanes, que los toques con tu gracia, Señor. Los que están deprimidos, angustiados, Señor, que tu Alabado, gracia los Señor. levante, los fortalezca, los bendiga, Señor. Bendice a las familias, bendice los hogares, que tu gracia, Señor, pueda estar trayendo bendición, esté Amén. trayendo paz, Gloria a ti, armonía, Jesús. que tu gracia pueda estar supliendo toda necesidad, Amén. Señor, conforme a tus riquezas en gloria. Padre, todo lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Bendice esta semana que comienza, Amén, que tu gracia, Señor, Señor, nos gloria a tu acompañe nombre. paso a paso y en todas las decisiones que debamos tomar en nuestra vida también. En el nombre de Jesucristo lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Gracias, Gloria Señor a amado. Dios. Gracias, Jesús. Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor amado. Gracias, Dios. Hermanos, les decimos que los amamos en Cristo Jesús. Que el Señor los bendiga ricamente. I come